Qué alegría poder estar con ustedes y ahora quiero compartir un tema medular en el contexto de la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios. El tema que vamos a compartir el día de hoy es la cruz, que es salvación y santificación. Indudablemente que el tema de la cruz es un tema fundamentalmente en la Sagrada Escritura como una respuesta máxima a la salvación del género humano. Dios nos ha salvado precisamente mediante la cruz. Y es importante para cada uno de nosotros contemplar y vivir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante, ¿por qué? Porque todo el camino de la salvación nos viene mediante la cruz. No hay santidad sin cruz. Ahora, desde luego, vamos a entrar a contemplar la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es básica para comprender el glorioso regalo de la cruz. Desde el Antiguo Testamento, ya en el libro de el Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 5, encontramos una palabra que es clave para entender el regalo maravilloso de la cruz. Dice el texto sagrado: Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme y no te alejes, no te aceleres en la hora de la adversidad. Todo lo que te suceda, lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en los reveses de tu vida, sé humilde y paciente, porque en el fuego se purifica el oro, y los que son agradables a los ojos de Dios se purifican con la humillación. Confíate a Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y pon en Él tu confianza. ¡Qué bello pasaje! Ya cuando desde el Antiguo Testamento te anuncia que en el oro, el ejemplo del oro es maravilloso, está para cada uno de nosotros el ejemplo del amor. El oro es ese amor que debes tener en tu vida y así debe purificarse nuestra alma cuando entramos a servir al Señor con la humillación. Y continuamos con la Sagrada Escritura. En los textos sagrados encontramos el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 38. Y nos dice el texto sagrado: y el que no toma su cruz de cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo y no es digno de mí. El Señor mismo nos invita a tomar la cruz de cada día, a abrazar con amor la cruz como un regalo, como una bendición divina. Y continúa la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 18 al 19, cuando nos dice: he aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarcelen, para que lo hagan escarnecido y le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando este pasaje que escuchamos lo proclamó Jesús delante de los apóstoles, Pedro se queda mirando a Jesús y le dice: no es posible, no te puede pasar esto, Señor. Quítate de tu mente cómo vas a sufrir, cómo te van a escarnecer, cómo te van a hacer sufrir. Eso no te puede pasar a ti. Jesús, viendo fijamente a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿No te parece, hermano, que es lo que hoy sucede en nuestro mundo? El demonio quiere alejarnos del camino de la cruz. Quiere retirarnos del sufrimiento, del sacrificio, de crucificarse para salvar al mundo. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de no dejarnos seducir por el poder del mal, alejándonos de la cruz. Y encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23, que decía Jesús a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Negarse a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día, es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Qué belleza, qué gracia tan grande y tan singular es precisamente vivir en el camino victorioso de la cruz. Y después nos dice en la carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro 2:24, nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y ahí los clavó en el madero para que nosotros, estando muertos por el pecado, vivamos en la justicia, y por sus llagas hemos sido curados.
Las llagas de Jesús nos han curado. Y eso nos dice también la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Justamente ya en el profeta Isaías había dicho el Señor lo mismo por medio del profeta. En el capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, es el siervo doliente. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y flagelado, porque Él tomó sobre sí nuestras culpas y cargó con nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido curados. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por las llagas de Jesús hemos recibido la salud y la paz. Y encontramos también en el Evangelio de San Marcos otro pasaje maravilloso de la palabra de Dios que nos dice: y llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está recurrente esta invitación de nuestro Señor para caminar en el camino del victorioso de la cruz. Y así también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, nos dice el apóstol: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Eso nos dice el apóstol Pablo también, y lo vivió en su carne mortal. Por eso Pablo se alegraba cuando padecía algo por Cristo, padecía los azotes por causa de Cristo, y se levantaba a seguir proclamando la buena nueva. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nuestro Señor nos dice: fijaos los ojos en Jesús, que Él es el que consumó nuestra fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha de Dios. Es la maravilla del triunfo glorioso de la cruz. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, mas para nosotros es vida y salvación. Es locura precisamente para los que se pierden. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la palabra divina que se nos proclama y que nos hace ver el poder maravilloso de la cruz. Y nos sigue diciendo los textos sagrados en Filipenses capítulo 2, versículos de 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse en ella, sino que se despojó de sí mismo, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, sometiéndose, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la obediencia de Jesús al Padre. Cuando Jesús estaba en el huerto, ya para iniciar su camino doloroso, le dice a nuestro Padre Dios: Padre, si es posible, apase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: hemos sido crucificados con Cristo, y ya soy crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. La cruz es la entrega más hermosa, más grande, más sublime que puede hacer un cristiano en el camino de la victoria contra las fuerzas del mal. Y escuchemos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo del 5 al 6. En efecto, si hemos estado unidos a Él en su muerte, a Jesús, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo vivir, nuestra naturaleza vieja, ha sido crucificada con Él, para que, muertos en el cuerpo al pecado, pudiéramos vivir para Dios, ya que a Él lo hemos seguido, y ya no somos esclavos del pecado, sino somos verdaderos testigos del amor de Dios. Y esto es la maravilla más grande que podemos encontrar en nuestra vida, ser testigos del amor de Dios mediante la cruz. Filipenses 3, 18 al 20 dice: porque por ahí andan algunos diciendo, los cuales se los digo muchas veces y aún ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de que ellos sean quienes se pierden,
Su Dios es el vientre. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Este es un mensaje maravilloso y doloroso de la experiencia del hombre que se aleja de la cruz. Filipenses 3, 18 al 20. Cuya gloria es el vientre, pero piensan solo en las cosas terrenales. Mas nosotros debemos vivir. Para mí, lo más glorioso es vivir para Jesús. Dice el apóstol Pablo: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no, yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hermanos muy queridos y muy amados, la cruz de Jesús es el testimonio más supremo de nuestra fe. Cuando San Pío de Pietrelcina, que está en esta capilla de adoración, en este lugar, cuando San Pío de Pietrelcina escuchó de nuestro Señor el mensaje de la cruz, le enterneció el alma. Jesús le dijo: sentirás agudo el dolor en el cuerpo y más agudo en el alma. ¿Cuántas veces me habrías abandonado si no te hubiera crucificado? En la cruz se aprende a amar, y yo no la doy a todos, sino a los que más amo. La cruz es la victoria de los elegidos. Sin cruz no hay santidad ni hay salvación. Es el mensaje más sublime. Por eso decía al inicio de este mensaje que este tema es un tema medular, porque es el corazón del Evangelio. Ojalá que cada día aceptemos más plenamente en nuestra vida el llamado de Jesús para aceptar con amor la cruz de cada día. Vamos, a la luz de esta palabra que hemos escuchado, a reflexionar. Meditemos en el contenido maravilloso del poder de la cruz. Contenido que nos lleva precisamente a vivir más plenamente nuestro compromiso cristiano, compromiso de fe y de amor. Y mi querido hermano, ante la palabra de Dios que hemos escuchado de estos relatos de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que el camino más seguro para llegar a la santidad y a la salvación es el camino de abrazar la vida de la cruz. Y a lo largo de toda la historia hemos encontrado y seguiremos encontrando que quienes quieren caminar en el camino de la santidad necesariamente tendrán que abrazar, o tendremos que abrazar el camino de la cruz como una total negación a nosotros mismos y clavarnos con él para entrar por el camino de la vida. A lo largo de la historia ha habido tantos y tantos santos que han salvado a la iglesia mediante el camino doloroso de la cruz, y no es hoy la excepción. Hoy la iglesia, el mundo entero se salva mediante la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay signos actuales muy fuertes que nos hablan precisamente de cómo el demonio ha logrado en la humanidad actual alejar a la humanidad de la cruz de Cristo para que pueda llevar a esta humanidad por el camino de la muerte, como lo estamos viendo ahora. 2 pecados ha cometido mi pueblo, dice el Señor por medio del profeta Jeremías. Me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva, y se han construido cisternas que el agua no puede contener, cisternas rotas. El hombre se ha volcado hacia sí mismo en un hedonismo y en una contemplación de sí, y ha renunciado a lo más sagrado, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual San Pablo decía claramente: líbreme Dios de gloriarme en otra cosa. No podemos gloriarnos en una cosa muy distinta que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde está nuestra gloria. Y queremos salvar a la iglesia, y queremos que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sea protegido, fortalecido en su ministerio petrino. Tenemos que abrazar con amor la cruz. Hoy urge una legión de almas víctimas, de personas que se abracen a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y hoy puedan estar hasta postrados en sus camas donde están, con discapacidades, personas que sufren accidentes y que están viviendo enfermedades que la ciencia no puede encontrar. Es una nota de amor de Dios para crucificar a muchas almas por la salvación de la iglesia, que son las almas víctimas. El ofrecimiento ante la divina Eucaristía para fundirse con Cristo, Eucaristía como hostias vivas, ofrecidos en amor, en inmolación, clavados con la cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es lo que urge para la salvación y para la santidad de la iglesia. La iglesia se santifica. El Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, en una de las jornadas de la juventud, proclamando ante los jóvenes la cruz de nuestro Señor Jesucristo, miraba a Cristo crucificado, y con gran poder de santidad de San Juan Pablo II, mirando a Cristo, lo señalaba con su dedo y decía: miren a Jesús en la cruz, jóvenes. En la cruz Jesús parecía impotente, pero ahí en la cruz es donde estaba salvando al mundo.
parecía impotente porque estaba clavado, y Jesús sigue clavado en la cruz para salvar al mundo, y está clavado Jesús en cada hombre que sufre, en cada persona que está doliente ahí en sus camas, en sus hogares. Llamo a todos mis hermanos que sufren en sus camas, en sus hospitales, en los lugares donde están postrados, para que se unan a Cristo y se abracen a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo tenga vida. El mundo no va a tener vida jamás. El hombre no se va a poder convertir, porque la conversión es una gracia que sale del corazón de Dios. Decía nuestro Dios: mira, haz que vuelva hacia ti y volveré. Para volver al amor de Dios a este mundo, para la conversión del mundo que tanto urge, es necesario que el hombre se clave en la cruz para rescatar al mundo. Cuando los pastorcitos de Fátima, hoy canonizados, vieron el infierno y veían tantas almas que caían al infierno, nuestra Madre Santísima les dijo y nos dice a nosotros: habéis visto el infierno, es donde muchos de mis pobres hijos van, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Solamente quien se crucifica y quien se sacrifica podrá rescatar a las almas que se pierden por cantidad de almas que acaban en el infierno, por falta de adoración, de reparación eucarística, y sobre todo por falta de crucifixión y de cruz, por falta de abrazar con amor la cruz de Jesús en cada momento de tu vida. Por eso la palabra que hemos escuchado muy sabiamente nos dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. Líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo, diría San Pablo. Hermanos, con este tema que les estoy compartiendo y con esta invitación, también les invito a que en breve va a haber por ahí por las redes sociales la publicación del audiolibro de Conchita Cabrera de Armida, que se les va a compartir con el libro de Rosas y Espinas. Una santa, una beata que nos entrega en las obras de la cruz, en su contenido, la llamada a inmolarse como alma víctima, a tener muchas almas víctimas por la santificación de la Iglesia, particularmente por los sacerdotes que necesitamos vivir en santidad. Les he compartido en algunas ocasiones y hoy les menciono. En una ocasión, en un exorcismo, un sacerdote exorcista exorcizando un poseso, los demonios con rabia respondían cuando se invocaba al santo cura de Ars. Los demonios con mucha rabia decían: si hubiese habido otros dos como ese, refiriéndose al santo cura de Ars, hubiera perdido mi imperio. El imperio de Satanás, que está actuando en el mundo con la muerte, se va a destruir cuando haya muchas almas víctimas que se abracen a la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces cuando será derrotado el espíritu del mal. Cuando haya sacerdotes que resplandezcan en su vida sacerdotal como verdaderos testigos, apóstoles del Evangelio de la vida, en santidad, doblando las rodillas ante Jesús sacramentado, en adoración y reparación, cuidando y vigilando los sagrarios en amor y adoración, con el amor y la adoración del corazón de María, nuestra dulce Madre, ante todos los sagrarios de la tierra. Sacerdotes como el santo cura de Ars destruirán el imperio de Satanás. Y a nosotros nos corresponde clavarnos, orar por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de la Iglesia, por el Santo Padre, pero en el victimado, en el sacrificio, en el estar clavado con Cristo en la cruz. Mis hermanos, Dios nos concede esta gracia tan singular de vernos abrazados a la cruz gloriosa de Jesús para la salvación del mundo. Y que Dios les bendiga desde el corazón de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.